Bienvenidos a la bitácora del tucumano pensante. En el día de hoy voy a hablar sobre el comienzo de la filosofía del mito al logos. Siempre me pregunté, ¿dónde empieza la filosofía? Y antes de seguir, quiero detenerme en esa palabra, filosofía. Viene del griego philo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, es el amor a la sabiduría. No es acumular datos, no es tener todas las respuestas, sino más bien es amar el acto de buscar, de preguntar, de pensar. Algunos dicen que la filosofía nació en Grecia en el siglo VI a.C. Otros creen que siempre estuvo presente en cada pregunta humana, en cada gesto de duda. Lo cierto es que hubo un momento clave, un salto enorme, cuando dejamos de explicar el mundo con mitos y empezamos a hacerlo con razones. Ese salto es lo que llamamos el paso del mito al logos. Y acá también quiero explicar que mito significa relato, más bien una narración simbólica, o sea, historias que los pueblos contaban para dar sentido a lo que no entendían. Y el mito no era mentira, sino más bien una forma de verdad compartida, una manera de unir a la comunidad. En cambio, logos significa palabra, razón, discurso racional. Es el intento de explicar el mundo con argumentos, con observación, con pensamiento. Pasar del mito al logos fue pasar de narración mágica a la explicación racional. Imaginemos por un momento cómo era la vida antes de ese salto. La lluvia, por ejemplo, se pensaba como lágrimas de los dioses. El trueno era la voz de Zeus. El mar embravecido era Poseidón, molesto, enojado. Todo tenía un relato mágico, un mito que daba sentido. Esos mitos no eran tonterías, eran historias que unían a la comunidad, que daban consuelo frente al miedo. Pero un día alguien se atrevió a pensar distinto. Y ese fue Tales de Mileto. Él dijo, el agua es el principio de todo. Y acá otra palabra importante, arché. En griego significa principio, origen. Tales buscaba el arché, el elemento básico de la realidad, y lo encontró en el agua. Cuando explicó la lluvia, no la pensó como lágrimas, sino como un proceso natural. El agua se evapora, sube, se condensa y vuelve a caer. Parece simple hoy, pero en ese momento fue revolucionario. Fue el nacimiento de la filosofía. Mirar el mundo y decir, quiero entenderlo con razones, no solo con relatos. Y ahí empieza algo fascinante. La filosofía como acto de libertad. Porque ya no dependemos de que alguien nos cuente una historia mágica. Ahora podemos pensar por nosotros mismos. Podemos preguntar, observar, razonar. Como si de pronto se abriera un camino nuevo, un camino que todavía seguimos recorriendo. Claro, que también podemos preguntarnos, ¿qué perdimos al dejar atrás los mitos? Bueno, los mitos daban sentido, daban comunidad, daban consuelo. Y logos, la razón,
nos hizo más libres, pero también más solos. Porque ahora la responsabilidad de entender el mundo recae en nosotros, en nuestra capacidad de pensar. Y esa soledad es parte de la herida que acompaña a la filosofía desde el comienzo. Por eso digo que la filosofía no nació como un lujo académico, sino como una necesidad vital. Sino que nació del miedo, de la incertidumbre, de la necesidad de darle sentido a lo que nos rodea. Y ese origen todavía late en nosotros. Cada vez que nos preguntamos por qué pasa lo que pasa, cada vez que dudamos de lo que nos cuentan, estamos repitiendo ese gesto inicial, el paso del mito al logos. Así empezó la filosofía, como un salto hacia la razón, pero también como una herida que nos recuerda que pensar es incomodar, que preguntar es resistir y que la búsqueda de sentido nunca se termina. Este es solo el primer capítulo de un viaje que vamos a recorrer juntos, desde los orígenes hasta la filosofía actual. Y créanme que cada paso de ese viaje nos va a incomodar, pero también nos va a hacer más humanos.